y iniciamos. Entonces, la clase anterior, pues habíamos empezado viendo las diferentes operaciones. Tratamos el tema de lo que eran las traslaciones, ¿cierto? En este caso, pues miramos una traslación y definimos los casos en los que se dan las traslaciones e hicimos un ejemplito sencillo. Habían 3 ejercicios propuestos, los hicimos y dejamos ahí. Ubicándome aquí en esa partecita, teníamos lo siguiente, muchachos. Acá. Listo aquí. Y quedamos pendiente en hacer esta otra. Listo. Entonces, permítame. Para recordar ese concepto. Entonces tenemos la siguiente figura. Hoy estamos a... Hoy la fecha es 5 de octubre. Acabo esto. El 2021. ¿Listo? Entonces me dan este ejercicio donde me dicen que a partir de esta gráfica que se da, obtenga la gráfica de esta función que es g de x igual a f de x más 2. Listo. Entonces recordemos, muchachos, lo que implica eso. Entonces me dieron esta gráfica. Vamos a analizar qué implica tener g de x igual a f de x menos 1 más 2. Entonces esta gráfica de aquí es la que vamos a decir que se llama f de x. Listo. Entonces, f de x menos 1 más 2 significa, muchachos, dos cosas. Por un lado, recuerden que aquí hay dos transformaciones en la forma general, donde está un x menos 1 aquí adentro. Entonces, recordemos que esto aquí, que está dentro, implica que la transformación es horizontal. Y como esta transformación es horizontal, pues puede ser a la izquierda o a la derecha. Recuerden que como el signo aquí es negativo, cuando es negativo y la transformación es horizontal, significa que el movimiento es a la derecha. Entonces, como es a la derecha, yo lo voy a poner pues, que va a ser flechita hacia acá. ¿Y cuánto se va a mover? Esta cantidad de aquí. Esto es lo que se mueve. O sea que este se va a mover 1 a la derecha, ¿cierto? Por otro lado, pues tenemos este otro pedazo. Este, ¿cierto? Cuando hablamos de este otro pedazo,
Entonces, tenemos lo siguiente. Acá, esta parte entonces sería una transformación vertical. Entonces, esa transformación vertical implica que primero hay que analizar este signo. De acuerdo a este signo de aquí, al ser esta transformación vertical, esto significa que va hacia arriba. Si fuera negativo, la gráfica fuera hacia abajo, ¿cierto? Y esto de aquí es la cantidad. O sea que esta transformación vertical se caracteriza porque va a ir hacia arriba 2 veces. Entonces, la conclusión, muchachos, es que si yo parto de f de x y la muevo uno a la derecha y dos arriba, y baje. Llorar y llorar, llorar y llorar. Ustedes no venden repuestos para... Listo. Entonces ya tenemos esta parte, entonces lo que hacemos es partir de la gráfica en cuestión. Entonces, voy a volver a hacer la captura de esa gráfica. Pongámosla abajo. Entonces recuerden, lo que tenemos que hacer es esta operación de aquí. Uno a la derecha cada punto y dos hacia arriba. Para llegar al G de X. Entonces empecemos. Vamos a mover este. Uno a la derecha y dos hacia arriba. Entonces, 1 y 2. Entonces acá. Perdón, sí quedó aquí este. Vamos a mover este. Uno a la derecha y dos arriba. 1 y 2. Entonces quedó dicho para que haya más claridad. Este de aquí va a quedar ya uno acá y uno aquí. Quedó acá. Este punto de aquí, uno a la derecha, dos arriba, quedó acá. Listo. Este de aquí, uno a la derecha, dos arriba, quedó acá. Y este de aquí, vamos a coger, digamos, grisecito. Uno aquí y dos hacia arriba, quedó aquí. De modo que esta gráfica va a quedar de la siguiente manera. Juntamos esos nuevos puntos. Ah, ah, ah. Entonces, ya tenemos que esta gráfica es f de x. Y esta gráfica de aquí es g de x. Queda de coger y mover a la derecha f de x. Recuerden, mover a la derecha x en 1 significa, en vez de x menos 1. ¿Cierto? Miren que aquí este punto se movió 1. Y mover hacia arriba 2 unidades. Miren que todos estos puntos se movieron
Todos estos puntos se movieron. Uno a la derecha, dos arriba. Uno a la derecha, dos arriba. Uno a la derecha, dos arriba. Y uno a la derecha, dos arriba. Y eso es todo. Entonces esta es la gráfica final. Listo. ¿Alguna duda, muchachos, con esto? Pregúntenme tranquilos, ¿puedo seguir? ¿O alguna duda? Bueno, sigamos. La otra forma, muchachos, de operaciones es las que conocemos como reflexiones, ¿cierto? Entonces, ¿qué son las reflexiones? Ustedes saben que el reflejo de uno es lo que está en el espejo, entonces las reflexiones son las operaciones que implican que una gráfica se vaya a reflejar respecto al eje en cuestión, que es el eje X o Y. Entonces, voy a resaltar esto. Y el segundo tipo son las reflexiones. Entonces, las reflexiones, ¿cómo son en sí? Básicamente, una reflexión es lo siguiente. Supongamos que yo tengo una función f de x, ¿cierto? Esa función f de x, pues, es una función cualquiera. Voy a ponerla aquí. Listo, este es f de x. Este es el eje x, perdón. Este es el eje y y este es el eje x. ¿Cierto? Y yo tengo esa función. Y igual a f de x. Entonces, pues, básicamente, pues, la reflexión implica lo siguiente. Entonces, la reflexión puede ser horizontal o vertical. Entonces, cuando hablamos que es horizontal es porque es respecto al eje X. Y cuando es vertical es porque es respecto al eje Y. Y en la horizontal que tenemos, básicamente lo que sucede aquí es que si hay un cambio
de f de x, y lo que tenemos es la misma f de x que ya conocemos, pero antepuesta por un signo menos. Lo resalto aquí. Entonces lo que tenemos es que si este es el eje coordenado, donde este es el eje X, y este es el eje Y, y este es el eje X, y este es el eje Y. Entonces, esta figura se va a reflejar respecto al eje X. ¿Y qué implica que yo diga que se va a reflejar respecto al eje X? Que si como vemos aquí la función es esta, el resultado sería esta función, donde si esta es f de x, esta es f de x menos. Listo. O sea, esta es la función reflejada. Y aquí, pues, el que hace como espejo es el eje X. El eje X hace como espejo. Eso implica reflexión respecto al eje X. Respecto al eje Y, pues se da cuando yo tengo aquí f de x y el cambio se hace pero adentro. O sea, se cambia x por menos x. Entonces, cuando el menos es aquí adentro de la función, entonces quien va a tomar las veces de espejo es el eje Y. De tal manera que esta función si tomo este como espejo, entonces va a quedar aquí. Bueno, digamos que más o menos queda esto. De tal manera que si esta es f de x, que es la original, esta va a ser f de menos x. Listo. Que es la función reflejada para el caso de... Listo. ¿Alguna duda, muchachos, con eso? Más exactamente aquí, pues en las notas de clase ven ese efecto aquí, en esta gráfica. ¿Cierto? Entonces en esta gráfica pues ven que esta es la original. Esta primera, que ven como naranjita aquí, esta es la que está reflejada respecto al eje X o horizontalmente. Y esta solita de aquí es la que es la original reflejada
respecto al eje Y. Listo. Y eso es todo, muchachos. Entonces vamos a hacer unos cuantos ejemplitos para comprender la razón de por qué. Entonces observamos los ejemplos y luego tiramos a hacer los ejercicios. Entonces, aquí me piden este primer ejemplo. Listo, entonces vamos primero a realizar la gráfica. Recordemos que la gráfica de S de t igual a raíz de t, pues es de la forma f de t igual a la raíz enésima de t, ¿cierto? Donde pues esta es una función raíz. Y esa raíz pues tiene en este caso n par, ¿cierto? Porque recuerden que acá es como si esto fuera 2, o sea que tenemos n igual 2. Entonces recordemos que cuando graficábamos funciones de ese tipo, la forma de la gráfica era una parábola, como media parábola acostadita. Y aquí pues, si ustedes ven en los apuntes de clase, cuando vimos, observen aquí, es de la forma raíz de n y si era par, era de esta manera, ¿cierto? Entonces, pues básicamente lo que vamos a tener es una gráfica como esa, que para que me quede bonita la voy a graficar en GeoGebra, en Desmos mejor. Entonces, recuerden que S de t igual a raíz de t. Listo. Y acá está. Entonces, fíjense que es la forma esperada, ¿cierto? Importante, muchachos, en una función raíz normalcita, y en que como tengo la raíz de t, entonces, pues, en este caso, pues, aquí la raíz de este punto pasarían por 1,1. Por ejemplo, este punto también es clave porque si yo saco la raíz de 4, la raíz de 4 es 2, ¿cierto? Punto clave, o sea, esos dos puntos me sirven para bosquejar la expresión. Y esta es la gráfica de, como les decía, de S de t igual a la raíz de t. Listo. Entonces, lo segundo que me dicen es 2 grafique la gráfica
reflejada verticalmente. ¿Cierto? Entonces la gráfica reflejada verticalmente sería la siguiente. Y listo, entonces tenemos que... Recuerden que para reflejar verticalmente la gráfica, pues yo tengo S de t y esto es raíz de t. Entonces, si yo quiero reflejar la gráfica verticalmente, recuerden que lo que se hace es coger y reemplazar f de t por f de menos t. Vamos a llamar a la gráfica vertical resultante, la vamos a llamar, digamos, p de t. Listo, ya que aquí la gráfica sería reemplace s de t, que es esta, por s evaluándola en menos t. Entonces, por escoger este t y en vez de tener t, pues colocan menos t, o sea que quedaría la gráfica de menos t. Y eso de aquí, este de aquí, la función ya evaluada de menos t, pues es la que dijimos que iba a ser igual a b de t, que fue el nombre con el que la bautizamos. O sea que en resumen vamos a graficar esta expresión, que si ustedes ven es s de menos t, por lo tanto, pues es la gráfica reflejada verticalmente. Entonces, reflejar verticalmente esa gráfica implica que esto que tenemos de acá, donde esta era la original, va a pasar, esta es la original, entonces la original va a pasar de estar aquí a estar aquí a la derecha. Ay, pucha. Listo. Miremos entonces cómo se manifestaría esto. Entonces la gráfica sería, la versión reflejada sería b de t igual a listo, que era lo que les dije. Ay, pucha. Listo. Y esta sería la solución. Tal como acá fue este. Entonces, si este estaba en 1,1 y este en 4,2, pues si ustedes ven, este va a estar de manera reflejada. O sea, las coordenadas en Y siguen igual, pero las coordenadas en X son las que cambian. Entonces, este quedaría en menos 1,1 y este menos 4,2. Listo. Sería la versión reflejada respecto a este, que es el eje X. Perdón, el eje Y. Como si estuviera en un espejo. Listo. C.
Grafique la gráfica reflejada verticalmente. En este caso vamos a hacerla horizontalmente. Entonces lo mismo, recordemos que cuando hablamos de reflejar horizontal, pues llamemos la HT a esa gráfica. Y entonces recuerden que partíamos de la gráfica S de t igual a la raíz de t. Y lo que queríamos obtener era la versión en la cual lo que yo tenía era que si yo cambiaba f de t, en este caso por menos f de t, pues el resultado va a ser la función vertical. Entonces recuerden, reemplazar s de t, después anteponerlo menos a s de t. ¿Pero qué es s de t? S de t, como ustedes pueden observar, es todo esto. Miren que eso es s de t. Es todo esto, o sea que aquí quedaría este menos antepuesto de s de t que vale todo esto. Y a eso lo llamamos, pues en este ejercicio lo llamamos h de t. O sea que esta función h de t es igual a menos raíz de t, que quiere decir que es la función reflejada verticalmente. Entonces háganse de cuenta que cogen esta de aquí. Recuerden que la original s de t es esta rojita. Recuerden que esta de aquí es s de t. Como el reflejo es vertical en este caso, entonces significa que el eje que va a servir de espejo acá va a ser el eje X, perdón, porque la gráfica está reflejada horizontalmente. Entonces, como va a quedar reflejada horizontalmente, entonces esta sería la gráfica, en nuestro caso, de S de menos t. Aquí está, perdón, esta era de menos S de t. Aquí, esta de aquí, era la gráfica de S de menos t. Si esta era la de S de t, donde pues el que me servía de espejo aquí era este. Acá entonces el que me va a servir de espejo es este. Y eso es todo, muchachos. Listo. Eso es todo. Entonces, pues básicamente lo que hacemos es, pues, si observamos la gráfica, pues tendríamos lo siguiente. Voy a ocultar este, recuerden esto. Entonces, h de t es menos. Entonces, fíjense que es exactamente el reflejo vertical de esta gráfica que está en rojito, que era lo que teníamos. Entonces, pues voy a hacer la captura para que quede patentica. Listo. Ahí está. Donde, pues, les dije, si esta de aquí es la gráfica v de t igual a la raíz de menos t,
esta va a ser la gráfica h de t igual a menos la raíz de t, que es el reflejo de esta que estaba aquí originalmente, pero de manera horizontal respecto al eje X. Y pues, en resumen, tenemos las tres gráficas a modo de comparación. Listo, ¿dónde voy a coger esta? Voy a poner así. Entonces aquí está la original. La versión reflejada verticalmente, que era b de t igual a raíz de menos t porque fue respecto a este eje, y la reflexión horizontal que era esta, era h de t igual a menos la raíz de t. Listo. ¿Alguna duda, muchachos, respecto a eso? Entonces aquí pues pueden observar pues los resultados pues de reflejar vertical y horizontalmente, ¿cierto? Uy, aquí yo metí la pata. A ver, horizontalmente. Y esta es, ahora sí, listo, ahora sí, metí la pata. Hasta acá, muchacho, ¿alguna duda? No, profe. Listo, entonces para ponerle un poquitico de candelita a esto, entonces vamos a hacer unas cuantas gráficas. Listo. Entonces, vámonos para acá. Pero entonces ya, si ustedes ven estos ejercicios, si tienen combinado lo que es graficar horizontal con reflexión con rotación, ¿cierto? Entonces, miremos aquí qué es lo que pasa. Obtenga las gráficas de los siguientes ejercicios. Entonces aquí tenemos esta función. F de x igual a menos x cuadrado menos 1. Entonces lo primero es encontrar la función original. ¿Cierto? Entonces, si ustedes ven aquí, muchachos, la función original tiene la forma de esto. Pillen que es este pedacito solo. Entonces, esta función original ya la conocemos, es f de x igual a x cuadrado, que es una función, y se me olvidó el nombre. Vámonos para acá arribita, ¿cómo se llama? Función cuadrática.
Y recordemos pues que su gráfica es esta de aquí, que también ya la conocíamos. Eso es lo único que nos interesa. Y dos es mirar qué transformaciones se hicieron. Listo, entonces si empezamos partiendo de la original, que es x cuadrada. Si ustedes ven, lo primero que tienen aquí es que aquí hay un menos antepuesto a la x cuadrada. O sea que se tiene esto, menos x cuadrado. Es decir, que de alguna manera se cambió esa f de x por menos. Voy a coger acá esto. Ya, mira acá, que me quede más espacio. Entonces se cambió f de x y para tener el menos aquí, o sea, para que me hubiera quedado menos x cuadrado aquí, pues fue porque se hizo esto. Se puso un menos antes de la f de x, ¿cierto? Vieron aquí. Y recuerden que esto es lo que se llama una reflexión en este caso horizontal, ¿cierto? Que les decía, y aquí el de zoom. Si se cambia f por menos f de x, es una reflexión respecto al eje x. Y luego, pues, si ustedes ven acá, esta figura, fíjense que ya f de x es todo esto. Pero en la segunda fase, pues si ustedes ven, se le restó a esto de aquí, para que me quedara esto al final, se le restó 1, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven ese 1 que se le restó, ese 1 que se le restó es lo mismo que haber dicho, si esta fuera f de x, que si hubiera hecho esto, a lo que hay en f de x le estoy quitando una constante c, que en este caso es igual a 1. O sea que aquí hubo una traslación, en este caso como es negativo, hacia abajo. Es decir, 1, ¿cierto? Por el valor de c. Entonces, en conclusión, en resumen, lo que se cogió fue esta gráfica x cuadrado y 1 se reflejó horizontalmente. Y 2 se trasladó 1 hacia abajo por el menos. Listo. Entonces, recordemos esta gráfica. Entonces, la forma va a ser la siguiente. Recordemos la original. Voy a poner O de original de t igual a t al cuadrado. Listo.
Era el cuadrado, era T al cuadrado. Ah, era X. Ah, listo. Recuerden, lo primero que se hizo fue, se reflejó verticalmente. Primera operación, esta de aquí. Y segunda, se trasladó uno hacia abajo. Entonces recuerden que se le restó uno hacia abajo. Entonces, si esta es la original, la gráfica reflejada, pues esta. Entonces, permítanme. Listo. Entonces, pillen. Primero, pues recuerden. Voy a mostrar por pasos. Primero se reflejó, ¿cierto? Y luego, después de que se reflejó, se corrió uno hacia abajo. Listo. Se reflejó y se bajó uno. Y ahí está la gráfica. Listo. Hasta aquí, muchachos. ¿Alguna duda? Esta es la original. Y esta es la versión final. Uy, perdón. ¿Alguna duda, muchachos? Muertas con otra. Aquí. Menos x al cubo más 3. Listo. Entonces, de una, muchachos, pues observemos. Primero vamos a encontrar cuál es la gráfica original. Entonces resulta que la gráfica original de nuestra conjunto de funciones es esta. Entonces la forma es, y pues lo que uno hace es buscar cuál es esa, pillen la forma acá. Entonces ahora es identificar qué operaciones se hicieron sobre la original, ¿cierto? Entonces recordemos que siempre partimos de la original como se muestra aquí. Entonces ya no voy a ponerle un nombre, sino que voy a decir qué es lo que sucedió. Entonces, observen que para llegar a esta, primero lo que tengo que hacer es multiplicar por un menos o anteponerle un menos a esta. Y recuerden que cuando yo antepongo un menos a esta expresión original, lo que hice fue reflejar horizontalmente. Listo. Ahora pues, hasta aquí yo tengo
hasta acá yo tengo menos x al cubo. Pero si ustedes ven aquí, faltó el 3, sumarle un 3. Entonces, ¿esto qué implicó? Que a esa función original de aquí, partiendo de aquí, lo que hice fue desplazarla verticalmente. Como le sumé un 3, significa que va hacia arriba. ¿Cuánto? Igual a 3 unidades. Listo. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Cogen cada punto de estos, lo mueven, primero la voltean, porque es una reflexión vertical, y luego lo suben 3 hacia arriba. Se los voy a mostrar aquí. Entonces, la original, recuerden que era esta. La primera operación que se hizo fue multiplicarla por un menos. Ahí quedó. Y la segunda fue coger y a eso sumarle 3. O sea que esta que está en rojito, si le sumo 3, queda 3 aquí arriba. Entonces la gráfica de las funciones, tanto la original como la otra, pues quedaron así. Listo, donde esta, recuerden, O de X la voy a poner, X al cubo era la original. Y esta expresión de aquí sería f de x igual a, primero, coja esa x al cubo, multiplíquela por menos para reflejarla y luego súmele 3 para subirla. Fíjense que aquí está cortando en 3, subió 3 hacia arriba. Se volteó la sol y luego se subió 3 hacia arriba. Listo. ¿Alguna duda? Fíjense que el patrón es el mismo. Mire qué gráfica es. Y luego de que mire qué gráfica es, mire qué transformaciones se hizo para lograr esto. Vámonos para la tercera. Menos raíz de x más 2. Listo. Entonces, a partir de esta, sospechamos cuál es la original. No es que la veamos de una, sino que podemos decir que primero la función original, si ustedes ven, pues era la de la forma f de x igual a la raíz enésima de x. Que esto lo que decíamos era una función raíz. Y para el caso n es igual 2, que es par. Cuando la función era, en este caso, teníamos era f de x igual a raíz de x, esa es la función original. Luego, pues, si es la función raíz, pues recordemos que la forma es esta, es la raíz cuadrada. O sea que esta es la forma de la cual vamos a partir, a hacer nuestra gráfica. Ahora toca mirar qué transformaciones se hicieron. Entonces las transformaciones realizadas fueron las siguientes.
Recordemos de dónde partimos, la original, raíz de x. Y observemos qué transformaciones se hacen. Entonces, aquí tenemos raíz de x. Y lo primero que vemos es que aquí hay un x, un menos adentro. ¿Cierto? Este menos adentro, pues se toca el significado que se cambió x por menos x. Y esto es lo que conocemos como una reflexión vertical. Y dos, recuerden que parten ya de acá. Y lo que teníamos era un menos x. Pero acá hay un más 2. Entonces más 2, que fue la otra operación que se hizo. Y si observamos esa segunda operación fue una traslación o un corrimiento o un desplazamiento vertical hacia arriba. Vertical hacia arriba de C igual 2 unidades. Listo. O sea que es coger esta, voltearla verticalmente y subir lados. Entonces vamos a hacer eso aquí para que vean el efecto. Recordemos la función original x. Entonces lo primero que se hizo sobre esta función fue reflejarla verticalmente. Verla aquí. Y luego lo que se hizo fue a esa de aquí darle 2. Sumarle 2. Entonces me quedó, que ahí quedó la gráfica. Se refleja verticalmente y se le suma 2 hacia arriba, listo. Hasta aquí, muchacho, ¿alguna duda? Entonces aquí, original. Y aquí la función desplazada y reflejada. Miren que subió arriba esta. Primero se volteó, verticalmente se reflejó y luego subió 2 unidades. Listo. Ahí quedó. Ahí quedó la tercera gráfica. Vámonos para la cuarta. Es una gráfica que tiene una marañita adicional. Entonces, menos raíz de x más 1. Entonces aquí, muchachos, como me dieron esto, la recomendación cuando está así,
es reexpresarlo con la X positiva, no con la X negativa. Entonces voy a reexpresar la expresión. Reescribamos f de x de tal manera que x quede positivo. Positiva es que quede multiplicada por 1, no por menos 1 como está aquí. Entonces, si ustedes ven, este f de x es lo mismo que tener menos raíz de menos x más 1. Pero ustedes pueden coger aquí y anteponer un signo menos o sacar factor común menos y aquí queda x menos 1. Listo. Y esta es la forma como yo lo quiero expresar, o sea que f de x me quedó como raíz de menos x menos 1. Listo. Hasta acá, muchachos, ¿alguna duda? Listo, digamos. Entonces, lo primero de siempre es detectar la función original. Hola, ¿Por qué lo hice? porque dice que esto, que me quedara positivo. Sí. Esto. Porque si ustedes pillan, estoy aquí, hielo, todas las transformaciones que están en las tablas, a todas estas transformaciones, dicen que la X siempre está positivo. Bueno, siempre empieza positivo en la función original, siempre. Por ejemplo, la X siempre va a estar aquí empezando positiva en las funciones originales. Como la X siempre empieza positiva en la función original, entonces yo hago eso porque de aquí ya puedo distinguir más fácil cuál es la función original y empezar a hacer las operaciones aquí sobre esta. Listo. Entonces la idea es que esta que aquí aisladita para que luego empezamos a hacer las operaciones en cuestión. Todas las operaciones siempre empiezan sobre una X positiva. Si usted pilla aquí, todas las operaciones, pille que aquí es sobre X. Listo, es por eso. Pillen que aquí queda sobre X, entonces por eso hacemos eso. Entonces, vamos primero a identificar la función original. Como siempre, el proceso no cambia. Listo. Entonces, lo que ustedes ven es que aquí hay una X y hay una raíz y esa función la conocemos porque es la forma f de x igual a raíz n de x, ¿cierto? Y esa forma f de x igual a raíz n de x es la que conocemos como función raíz, en este caso n es par, ¿cierto? Y para nuestro ejercicio más particularmente, pues n es igual a 2. Y como n es igual a 2, pues la función f de x va a ser igual a la raíz de x, ¿cierto? Y esa gráfica, pues, si la buscamos aquí en nuestras gráficas originales, es esta. La función, caso especial que es conocido como función raíz cuadrada. Ay, pues pucha, aquí me equivoqué. Aquí se me chispoteó. No es esta la función, es esta, cuadrada.
Pues como ven la función raíz cuadrada, lo segundo que tenemos que hacer es mirar qué transformaciones se hicieron, de las que hemos visto. Entonces, recordemos esto, la expresión meta a la que tenemos que llegar es esta, ¿cierto? Pero recuerden que estamos partiendo de raíz de x. Listo. Entonces, si ustedes observan, vamos a ver las expresiones que necesitamos para llegar a... Voy a colocar aquí la expresión f de x igual a la raíz de menos x menos 1 y aquí un menos. Entonces, muchachos, siempre ustedes se van de los paréntesis más internos a los más externos. Entonces me voy a ir de este que va a ser mi paréntesis más interno. Este primero. Si ustedes ven, si yo parto... Uy, si ustedes ven, si yo parto de aquí, perdón, si yo parto de aquí, lo primero que tengo que hacer es hacer lo que está en el paréntesis interno. Es decir, que aquí yo lo que hago es coger y reemplazar la por x menos 1. Esto fue lo que hice, ¿cierto? Básicamente lo que hice es coger y se cambió la x por x menos 1. Cuando se hace esto, recuerden que esto es lo que conocemos como un... aquí se cambió la x por... a resaltar. En vez de x, cambie la x por x menos 1. Y esto es lo que conocemos como... primera operación que vamos a hacer, que es un desplazamiento horizontal a la derecha de c igual 1. Listo. Lo que vemos la vez pasada. Entonces, voy a poner eso acá para que observen la cosa. Esta es la función. Hice esto. Listo. Desplacé la función original 1 a la izquierda. Ahora, si ustedes observan, la segunda operación que hice fue, porque la segunda operación que tenemos que hacer es intentar que aquí haya un menos, ¿cierto? Y poner un menos aquí o anteponer un menos significa coger sobre esta que partí que es igual a la raíz de x menos 1 y anteponerle ese menos significa que hubo una reflexión vertical. Recuerden que si hubiera puesto el menos abajo fuera la reflexión horizontal. Entonces, si ustedes ven aquí, la voy a poner aquí, dicen que si yo tengo x menos 1 menos acá, que hubo fue una reflexión vertical de este. Y en la segunda operación, listo. Tercera operación. Entonces pillen el que refleje verticalmente fue este, no este, este. Tercera operación. Ustedes observan, aquí ya tenía, parto de acá, raíz de menos x menos 1. Listo.
Y eso, pues, para que sea igual a esto, pues faltó acá, pues, multiplicarlo por un menos 1. Entonces, fíjense que aquí se está multiplicando absolutamente toda la expresión, no anteponiendo cambiando el x por menos x, que fue lo que se hizo acá. Ponerlo en menos. Cuando eso sucede, entonces esto es una reflexión horizontal. Y esa es la operación 3. Entonces, como la reflexión es la horizontal, entonces lo que se hace es coger, ustedes ven, y se pone abajo. Entonces, después de todo esto, el resultado final es, se cogió esta. Primero se corrió 1, se reflejó verticalmente y luego eso se reflejó horizontalmente. O sea que el resultado final fue este. Entonces, esperen muchachos, yo hago la captura y tenemos esta expresión. Pues les voy a mostrar aquí el paso a paso. El paso a paso es con todas las funciones. Entonces veamos lo que se hizo. Esta era la función original. ¿Listo? Entonces lo primero que se hizo, muchachos, pillen aquí es, se cogió y se corrió 1. Entonces, cuando se corrió 1 a la derecha, se hizo la operación que nosotros habíamos dicho que era la operación 1. Y esta entonces quedó como raíz de cambio x por x menos 1. ¿Listo? Luego se dijo, reflejemos esto verticalmente, o sea que sobre esta de aquí se aplicó la operación número 2. Y la operación número 2 lo que hizo fue coger esta que era raíz de x menos 1 y poner un menos acá. O sea, se reflejó horizontalmente, perdón, verticalmente. Y finalmente acá, sobre esta, se aplicó la operación 3. ¿Y qué fue la operación 3? Se tomó y se le antepuso un menos aquí. O sea que después de aplicar la operación 1, 2 y 3 sobre esta expresión que era la original, se llegó a este resultado que era el f de x igual a menos raíz de menos x menos 1, que en otras palabras, si destruimos paréntesis internos, es lo mismo que tener menos raíz de x más 1. Menos por menos más, menos por menos, perdón, así. A ver, perdón, acá se me fue. Era así. A ver, no, este era menos x más 1. Es que este está así. Ahí sí. Entonces aquí quedaría
menos x más 1, que era el ejercicio que originalmente se había planteado. Listo. Listo, y aquí están cada una de las operaciones hechas. Listo. Y aquí este sería el resultado final. Donde solo se colocó la última, pues que es la que nos interesa graficar. Es decir, f de x igual a nuestra función que nos pidieron, menos x más 1. Listo. Es la que está resaltada en amarillito. Pero por eso, siempre muchachos, la idea es partir de la versión positiva, o sea, si hay un menos negativo y está encerrado dentro de un paréntesis o una raíz, agrupen esto para que quede positivamente. Listo. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda? Profe, Hola. me hace el favor y me muestra la última gráfica, Sí, claro. por favor. Esta, la de arribita. Profe, esa. Esta. Listo. Sí. Ya, profe. Gracias. Mucho gusto. Entonces vamos a ver. Esta. Entonces lo que tenemos aquí es lo siguiente, ¿cierto? Entonces, básicamente es esta gráfica, 2 a la t, y lo que me dicen es, obtenga la gráfica de 2 a la menos t más 1. Entonces, vamos aquí nuevamente a tratar de obtener primero bosquejo, mediante un bosquejo y luego grabándola. Entonces, aquí me dicen, ves que supuestamente voy a partir de esta función f de 2t, o sea que esta de aquí f de t igual a 2 elevado a la t es para este enunciado la original. De hecho, me la dieron. Entonces, como ya está identificada la original, ¿cierto? Sabemos que la original es f de t igual a 2 a la t. Lo que seguimos es aplicar las transformaciones. Y la pregunta es, ¿qué transformaciones necesito hacer para que se llegue a la original? Que es f de t es igual a 2 a la menos t más 1. Esto es lo que, a la gráfica que tengo que llegar. Entonces, para el caso dado, pues recuerden que voy a partir de la original, que es
2 a la t. Entonces, si ustedes observan, lo primero que tenemos es que aquí voy a tener 2 a la t, pero fíjense que aquí está 2 a la menos t, o sea que aquí quedó menos t. ¿Qué significa, muchachos, que haya pasado de tener aquí esto a esto de acá? Que se hizo un cambio de t a menos t. Cuando ven eso, entonces esto es porque es una reflexión vertical. Sí, si ustedes ven, pues ya logramos obtener este pedazo de aquí. Y esa es la primera transformación. Ahora pues nos vamos a la segunda expresión, ¿cierto? Y lo que tenemos es que ya tenemos 2 a la menos t, ¿cierto? Ese 2 a la menos t, ¿qué significó? Que reflejar esto significa coger y voltear esto de tal manera que este es el eje espejo, o sea que así como poniendo eso más o menos parecidito. Esta función sería 2 a la menos t. Esta de aquí sería 2 a la t. Y esta sería la que fue producto de la primera transformación que se hizo. Listo, que fue esta. Vámonos para la segunda transformación. Si ustedes ven en la segunda transformación a esto de lo que estoy partiendo, se le sumó 1. ¿Qué significa esto, muchachos? Que se hizo una traslación, un desplazamiento vertical hacia arriba de c igual 1, ¿cierto? De hecho, coloquémoslo con otro color acá. Listo. Y esa fue la segunda operación que se hizo acá, que fue sumarle 1. Entonces, fíjense que ya tenemos, si observamos aquí, ya logramos obtener la expresión completa, que era esta. Ya llegamos a nuestro objetivo partiendo de la original, que es donde siempre se parte. Entonces, según esto, muchachos, recuerden que a quién fue la que le aplicó el desplazamiento hacia arriba, la última que tenía hasta 2 menos t. O sea que lo que hacen ustedes es mover esta uno hacia arriba. Mover esta uno hacia arriba significa que cada puntico de esta se desplaza uno hacia arriba, pues más o menos quedaría algo como hecha feamente. Sería esta. Y lo que se hizo fue, a esta función 2 se le aplicó la segunda transformación que se hizo aquí. Y con eso obtuvimos la función, ahora sí final, que era f de t igual a 2 a la menos t más 1. Listo, hasta acá, muchachos. ¿Alguna duda? Creo que no, al momento no. ¿Cómo? Hasta el momento muy bien. Listo, perfecto. Entonces, vámonos para acá. Voy a hacerla bonita. Entonces, esta de aquí va a ser la original. Entonces, recuerden, lo primero que se hizo fue que tenía 2 elevado a la t. Listo. Esa es la gráfica original. Luego, sobre esta, recuerden que aquí se reemplazó por menos t. Y que es la versión
reflejada verticalmente. Y luego, sobre esta, se colocó 2 a la menos t y se le sumó 1. Va a cambiar por un color verde. Este se va y listo. Vamos a ver si se puede poner más grueso. Vamos. Así, grosor de la línea. No, ponémoslo así. Entonces, hecho. Entonces, la gráfica final, que es la que me interesa, va a ser esta verde. Aquí sí está bien hechecito. Está el procedimiento y está el resultado final. ¿Cierto? Que ya está más bonito. Entonces recuerden, esta es la original. 2 a la t. Esta es la gráfica original. Y esta es la que se pedía graficar f de t. Refleje horizontalmente. Y agréguele 1. Listo. Ahí está la gráfica. Eso es todo. Bueno, y para, esto solo lo voy a dar empezado. En la próxima clase, pues, hacemos los ejemplos que les traje de eso. Y es lo siguiente, muchachos. Entonces, lo otro es lo que conocemos como estiramientos y compresiones, ¿cierto? Entonces, la descripción se muestra en la siguiente tablita. Permítanme. Que es la tercera y última de las transformaciones que acabamos de ver aquí ya. Aquí ya vimos estas que son las reflexiones. Entonces también es la misma mecánica. En este caso hablamos de que yo tengo una función f de x y tengo una constante c mayor que 0, ¿cierto? Entonces, pues lo que vamos a tener aquí, pues básicamente es que yo puedo, pues, hablar de dos tipos de transformaciones aquí, ¿cierto? Entonces, dentro de los estiramientos y compresiones, esas se llaman transformaciones no rígidas porque afectan la forma de la función. ¿Cierto? Por eso se llaman transformaciones no rígidas, porque afectan la forma de la función. Entonces,
Entre las transformaciones no rígidas, pues ahora sí. O sea, entonces están los... Ay, juepucha. Estiramientos. Y las compresiones. Entonces hablamos del caso de el estiramiento vertical y la compresión vertical. Entonces, cuando hablamos de estiramiento vertical es porque la función en cuestión, en este caso, se va a coger y se va a multiplicar por una constante c, ¿cierto? Listo. Eso es lo que hace que la función respecto al caso original se alargue. Entonces pasa, aquí lo que va a pasar es un alargamiento vertical. Listo. En el caso de la compresión vertical, en este caso la función se estira verticalmente. En el caso de la compresión vertical lo que se hace es coger y esa función se va a multiplicar por un 1 sobre c o se va a dividir por un 1 sobre c, ¿cierto? El hecho es que se va a multiplicar por un resultado que es más pequeño, entonces en ese caso pues la función pasa a ser la misma función pero verticalmente comprimida. Listo. En el otro caso que es la parte del estiramiento, hablamos de estiramiento horizontal y la compresión horizontal. Es como al revés. Entonces aquí yo tengo la función f de x. Y si yo cojo y reemplazo esa f de x por esta de aquí, la reemplazo por 1 sobre c por x, como se muestra aquí en la figura, entonces esta función se va a alargar horizontalmente. Por eso hablo de un estiramiento horizontal. Y si aquí lo que se pasa es que la función se cambia lo que hay adentro por, como si se hubiera hecho un reemplazo de lo que hay adentro por cx, entonces la función se comprime horizontalmente. Listo. Eso es lo que significa. Entonces, pues yo creo que ya es como, no voy a hablar de eso. El efecto se muestra aquí. Entonces, por ejemplo, acá el efecto del estiramiento y la compresión vertical se muestra aquí. Y el otro se muestra aquí. Entonces, este es el efecto efecto. Entonces aquí ustedes pueden ver
el efecto de el estiramiento y compresión vertical, y aquí el efecto del estiramiento y compresión horizontal. Listo. Aquí estaría todo esto. Pero pues la próxima clase vemos esto. Entonces, permítanme, muchachos, antes de que nos vamos, les mando los apuntes de lo visto el día de hoy. Siempre estoy graficar es muy despacioso, muy lento, pero yo creo que nos rindió. Sí, listo. Entonces, yo exporto como parte 3. Hoy estamos a 0,5 el 10. Entonces yo creo que ya la próxima actividad tipo cuisecito se las voy a poner el jueves, listo, para que estén como pendientes. Entonces, bueno, cerramos acá y miro a ver si sí quedaron las notas de clase colocadas bien. Entonces, apuntes, funciones, parte 3, 0,5. Sí, aquí vamos bien. Entonces, permítanme, muchachos, antes de que dejemos por hoy, vamos acá. Listo, y ahí se fue la clase de hoy. Entonces, muchachos, pues muchas gracias por todo y nos vemos entonces el jueves, si Dios quiere. Feliz noche, muchachos. Profe, muchas gracias a usted. Dale, profe, hasta luego. Muchas gracias. Que esté muy bien. Bueno, con gusto. Profe, hasta luego. Chao, Wendy.